En los confines secretos del zodiaco, donde los signos respiran como entidades vivientes y cada constelación resguarda un eco primigenio de fuerzas olvidadas, existe una leyenda que habla de un espíritu antiguo, un guardián sombrío y luminoso a la vez, conocido como el demonio que habita en Tauro. No nació del mal ni de la corrupción, sino del peso insondable de la materia, del choque entre el deseo de permanecer y el impulso de transformarse. Es una criatura hecha de roca, fuego interno y terquedad cósmica, una manifestación del pulso persistente del universo cuando decide encarnarse en una forma sólida. Su despertar ocurrió en la aurora de los tiempos, antes de que las estrellas encontraran su lugar definitivo en el cielo. Surgió al pie de una montaña estelar, cuando la energía de la constelación de Tauro condensó polvo brillante y lo modeló en figura titánica. Allí abrió los ojos por primera vez, cargando en su interior la fuerza que sostiene mundos y la pasión que enciende la fertilidad de la tierra. Su cuerpo no era carne sino un crisol vivo de minerales, su voz, un retumbo sagrado que hacía temblar los anillos de los planetas jóvenes. Aunque las civilizaciones antiguas lo nombraron demonio, no lo hicieron por maldad sino por reverencia. Demonio significaba espíritu, genio, guardián. Y él lo era. Su misión era custodiar el eje de la firmeza y el deseo, enseñar a los seres que el mundo material no es enemigo, sino herramienta poderosa capaz de alimentar conquistas interiores y legados duraderos. Era un protector imponente, y a la vez, una fuerza que ponía a prueba la capacidad de resistencia de quienes buscaban su sabiduría. Cuenta la tradición que aquel que se encontraba con él debía soportar su mirada, tan profunda como la oscuridad entre galaxias, y mantenerse firme sin ceder ante el peso de su presencia. Porque el demonio de Tauro es una entidad que examina la constancia, el compromiso con el propio propósito y la fortaleza para avanzar incluso cuando la voluntad flaquea. Para quienes se muestran dignos, su energía se convierte en un impulso indestructible, una raíz cósmica capaz de sostener sueños gigantescos. Para quienes dudan o retroceden, se convierte en un eco ensordecedor que recuerda la importancia de la disciplina y la construcción paciente. Se dice que habita en una caverna hecha de roca celeste, un santuario suspendido entre planos, accesible solo para quienes comprenden que la materia no es prisión, sino puente hacia el dominio de uno mismo. Desde allí observa el devenir de los mundos y envía su influencia a quienes nacen bajo el signo de Tauro o a quienes buscan el poder de la perseverancia. Su presencia se siente en la determinación de un agricultor que trabaja la tierra, en el artesano que perfecciona su obra durante años, en el guerrero que avanza sin prisa pero sin pausa hacia su destino. Su fuerza es la persistencia del ritmo, la memoria de la tierra, la voluntad de sostener y consolidar. Es también la pasión escondida en lo profundo, como el magma que duerme bajo la superficie de un planeta tranquilo. En momentos de crisis, este demonio despierta y recuerda que incluso la calma puede volverse volcánica, que incluso lo estable puede rugir con el fuego de la transformación cuando es necesario proteger lo que importa. Las leyendas narran que, durante grandes eras de cambio, el demonio de Tauro emerge de su santuario y cruza los senderos astrales, dejando a su paso un despertar de fuerza interior en quienes lo perciben. Su caminar es lento, deliberado, majestuoso. No necesita apresurarse. Entiende que toda semilla germina en su propio tiempo y que las obras duraderas se construyen con la paciencia de un corazón inquebrantable. Cuando su sombra se proyecta sobre el mundo, se intensifica el llamado a cultivar la estabilidad, el valor de sostener promesas y la belleza de crear algo que perdure más allá de una vida. Inspira a enfrentar las dudas con firmeza, a avanzar con serenidad incluso frente al caos, a recordar que el poder auténtico no es el estallido repentino de una estrella fugaz, sino la constancia eterna de una montaña. Así continúa su existencia a través de los siglos, silencioso, inmutable, resonando en los cimientos del universo. No busca adoradores ni teme ser incomprendido. Sabe que su función es eterna, ser el guardián de la fuerza que crece desde la profundidad, el arquitecto invisible de la estabilidad, la llama serena que impulsa a construir, resistir y prosperar. Y mientras las estrellas giren y la constelación de Tauro siga iluminando el firmamento, su presencia seguirá viva, recordando a quienes alcen la vista que dentro del aparente silencio de la materia habita un poder inmenso, indestructible y decidido a sostener toda creación que nazca del esfuerzo, la constancia y el deseo de trascender. En los estratos más profundos del mito astrológico, donde las emanaciones de cada signo se entrelazan con la memoria ancestral del cosmos, se preservan fragmentos velados sobre el demonio que habita en Tauro. Son relatos que no suelen contarse, detalles que han quedado sepultados bajo la aparente serenidad de la constelación, pero que guardan el pulso secreto de su poder.
Estos aspectos nacen en los rincones donde el símbolo y la energía se funden, allí donde el alma del signo adquiere formas que solo pueden ser comprendidas desde la intuición más antigua. Antes de que la criatura fuera guardián, antes incluso de que la materia lo reclamara como su avatar, existió como un susurro vibrante en el océano energético del universo. No tenía forma, pero sí propósito. Era una voluntad de resistencia pura, una determinación suspendida en la nada. Cuando el cosmos comenzó a condensar estructuras, esta voluntad buscó un alojamiento, una morada capaz de contener su naturaleza de fuerza acumulada. Fue entonces cuando escuchó el llamado de la constelación de Tauro, un remolino de estabilidad recién nacido que prometía quietud pero también profundidad. Allí se asentó, y al hacerlo, la energía adquirió rostro, cuerpo, esencia. Ese momento de unión creó un eco que todavía resuena, un tipo de corriente que se manifiesta en quienes sienten que deben sostener el mundo aun cuando todo parezca estremecerse. El demonio de Tauro no es solo un guardián, sino también un recordatorio viviente de que la fortaleza auténtica no proviene de la dureza inflexible, sino de la capacidad de absorber la presión del entorno, y en lugar de quebrarse, transformarla en impulso. Es la alquimia silenciosa de la resistencia. Las culturas antiguas narran que este demonio posee un segundo corazón, uno que no late con ritmo biológico sino con los ciclos naturales del universo. Cada pulso marca un proceso de transformación interior. Cuando ese corazón se expande, despierta en los seres una voluntad férrea para materializar sus deseos, cuando se contrae, exige introspección y trabajo interno. Por eso, su influencia no es constante en intensidad, se manifiesta como olas que enseñan el balance entre la creación externa y la fortaleza espiritual. En su caverna estelar existe un elemento que rara vez se menciona, un lago de luz mineral que refleja no solo la apariencia de quien lo observa, sino también aquello que permanece oculto en su carácter. Los que se acercan a su superficie no contemplan su rostro, sino los cimientos de su determinación. Allí son confrontados por las raíces de sus propios miedos y deseos, porque el demonio de Tauro no tolera la fuerza falsa ni el orgullo sin fundamento. La mirada que el lago devuelve es un espejo de la verdad interna, una invitación a reconocer el potencial que se ha olvidado o relegado. La leyenda afirma que el demonio custodia un nombre secreto, un sonido primigenio que al pronunciarse despierta el talento dormido de aquellos que buscan consolidar su destino. No se trata de un nombre audible en un idioma terrenal, sino de una vibración que solo surge cuando un corazón humano encuentra coherencia absoluta entre lo que anhela y lo que está dispuesto a construir. Ese sonido es su verdadera arma, porque quienes lo alcanzan se convierten en maestros de su propia estructura vital, arquitectos de su mundo interior y exterior. Su relación con la energía terrestre es más profunda de lo que se suele relatar. Se cuenta que en cada montaña, en cada árbol centenario, en cada valle fértil, reside un fragmento diminuto de su aliento. No es un dominio físico, sino un pacto. Concedió parte de su esencia a la materia para enseñarle a las criaturas mortales el valor de arraigarse sin renunciar al crecimiento. Cada roca que resiste tempestades, cada raíz que perfora la tierra para seguir viva, cada flor que se abre lentamente siguiendo el sol lleva el eco de su enseñanza. Hay un aspecto aún más velado, el demonio de Tauro también guarda un vínculo con el silencio. Un silencio diferente al vacío, cargado de significado. Es el silencio que se encuentra antes de tomar una decisión crucial, el que acompaña al nacimiento de una idea, el que precede a la transformación profunda. Quienes sienten su influencia suelen experimentar una calma que intimida, una quietud que parece verdades a punto de revelarse. Es en ese silencio donde se siembran las semillas de los futuros logros. En algunos relatos olvidados, se dice que este demonio ha aparecido en sueños colectivos de sociedades al borde del colapso, no con palabras ni advertencias, sino con una sola visión, una figura gigantesca caminando con paso lento, llevando sobre sus hombros un mundo recién formado. Este gesto simboliza la responsabilidad de sostener lo que se ama, de cargar con el propio destino sin esperar que otros lo hagan. Su mensaje es siempre el mismo, aunque jamás se exprese en lenguaje humano, la grandeza no se encuentra en la velocidad, sino en la constancia. Con el paso de los eones, el demonio de Tauro ha aprendido a no intervenir directamente. Su influencia es sutil, casi imperceptible, pero enormemente poderosa. Se cuela en el espíritu de quienes batallan por construir una vida con propósito. Inflama su paciencia, fortalece sus raíces, despierta su tenacidad. Inspira a quienes comprenden que la creación requiere tanto pasión como disciplina, tanto deseo como responsabilidad. Así,
Mientras el cielo continúa girando sobre su eje y la constelación mantiene su posición firme en la bóveda celeste, el demonio permanece en su santuario de luz mineral, observando en silencio. Sus enseñanzas no necesitan proclamarse, porque viven en cada acción perseverante, en cada sueño transformado en estructura, en cada voluntad que elige sostenerse incluso cuando el mundo parece declinar. Es un símbolo vivo de la fuerza tranquila, del poder paciente, de la grandeza que nace del compromiso con la propia esencia. Y mientras existan seres capaces de construir su destino con firmeza, su legado seguirá vibrando en los cimientos del tiempo. En los pliegues más antiguos de la memoria estelar, donde el tiempo se acumula en capas de significado y los signos del zodiaco actúan como custodios de fuerzas primigenias, existe un hilo aún más profundo que conecta al demonio de Tauro con ciclos que trascienden la comprensión humana. Aspectos poco relatados, casi susurrados por los videntes que alguna vez alcanzaron una visión limpia del firmamento, hablan de un poder que no solo sostiene la materia, sino que también define la fidelidad del universo hacia sus propios principios. Allí se encuentra la esencia más oculta de esta criatura, una que permanece activa incluso cuando parece dormida. Se dice que, mucho antes de que adquiriera forma, existió como una vibración densa y luminosa que recorría las venas invisibles del cosmos. Esta vibración poseía la capacidad de unir fragmentos dispersos, de condensar energías que vagaban en soledad. Era el principio de cohesión, la voluntad que se niega a fragmentarse. De esa cualidad surgió su naturaleza más profunda, un espíritu hecho para reunir, consolidar, restaurar y sostener lo que el caos intenta dispersar. Aquello que a simple vista parece rigidez es, en su origen, un acto de amor cósmico hacia la continuidad. Los sabios de eras perdidas hablaron de una prueba que este demonio impone a quienes buscan comprenderlo. No es una prueba de fuerza en el sentido material, ni de resistencia física, sino de permanencia interna. Consiste en atravesar un corredor de sombras dentro de la caverna de roca celeste donde reside. En ese corredor, cada paso hace que la conciencia de quien lo transita se encuentre con antiguas versiones de sí mismo. No son recuerdos, sino manifestaciones de lo que pudo ser y no fue, fragmentos de caminos abandonados, decisiones olvidadas, deseos silenciados. El demonio no interfiere, simplemente observa, aguardando a que el visitante comprenda que la verdadera fortaleza nace cuando el alma acepta todas sus formas posibles y elige una con determinación absoluta. En torno a su figura se cuenta también que marca los destinos de aquellos que construyen realidades tangibles. La energía del demonio se manifiesta en quienes edifican hogares, levantan templos, labran la tierra, forjan metales o modelan la materia con intención sagrada. No busca ser venerado, pero su influencia se vuelve evidente cuando un ser humano decide transformar su entorno con paciencia deliberada. Cada ladrillo colocado con propósito, cada semilla plantada para el futuro, cada obra que se sostiene aun cuando el avance es lento, lleva el sello silencioso de su presencia. Hay un fenómeno que muy pocos conocen: cada vez que una estrella muere en la región del cielo cercana a la constelación de Tauro, el demonio siente un estremecimiento que recorre su forma mineral. No es dolor ni tristeza, sino un llamado a reforzar su función en el equilibrio del cosmos. La muerte estelar libera energía que él recoge para renovar su corazón dual. Esas energías se suman a su pulso interno y permiten que su influencia se extienda hacia nuevas generaciones, inspirando a quienes nacen en tiempos de transición. Así, su fuerza no disminuye con los milenios, sino que se transforma, absorbiendo la memoria de lo que el universo ha dejado atrás. Su relación con los ritmos naturales es más profunda de lo que se ha contado. El demonio es guardián del ciclo de crecimiento lento, del florecimiento que requiere constancia. No solo gobierna la estabilidad, sino el proceso de maduración. Quienes sienten su energía se ven impulsados a comprender que la grandeza no surge de impulsos momentáneos, sino de miles de microdecisiones sostenidas con convicción. Esta comprensión despierta una sabiduría interna que rara vez se expresa con palabras, pero que guía cada movimiento hacia un objetivo firme. Antiguas escuelas astrológicas enseñaban que el demonio de Tauro tenía la capacidad de dormir durante largos periodos, pero que incluso en su descanso emanaba un magnetismo que influía en las almas del mundo. Su sueño no era inactividad, sino gestación. En esos intervalos, moldeaba desde su interior un tipo de energía que luego se manifestaba en épocas de renacimiento cultural, agrícola o espiritual. Se cree que muchas civilizaciones prosperaron cuando este demonio despertó brevemente, inspirando estructuras sociales estables, artes que honran la belleza natural y sistemas que respetaban la continuidad de la vida.
Un aspecto casi desconocido es que posee una conexión directa con el sonido profundo del universo, una vibración grave que no puede ser percibida por el oído humano. Este sonido, según el mito, sostiene los cimientos de la existencia, evitando que se desmoronen. El demonio actúa como afinador de este pulso, ajustando su frecuencia para que el equilibrio sea constante. Cada ajuste se refleja en la vida de los seres sensibles como un impulso súbito para recuperar el orden, retomar lo que fue abandonado o fortalecer lo que estaba debilitado. También se afirma que en ciertos momentos, cuando los planetas forman alineaciones de estabilidad y resistencia, el demonio de Tauro despliega un aura amplia que se percibe como una atmósfera de serenidad indestructible. Durante esos periodos, quienes enfrentan desafíos encuentran una claridad que no proviene de la lógica, sino de una convicción interna. Es como si el demonio soplara suavemente sobre el espíritu, recordando que incluso el peso más grande puede sostenerse si se hace con paciencia, sabiduría y propósito. En lo más profundo de su esencia se encuentra un secreto aún mayor: su poder no solo ayuda a construir, sino también a sanar. No es una sanación rápida ni espectacular, sino una que actúa desde la raíz. Es el tipo de curación que repara fracturas internas mediante la reconexión con la propia identidad. Cuando una persona recupera sus valores fundamentales, cuando recuerda quién es más allá del ruido exterior, cuando comienza a reconstruir su vida desde la base con firmeza renovada, ese acto silencioso es el eco de la influencia del demonio. Así continúa su legado, extendiéndose sin urgencia a través del tiempo. No busca conquistar territorios ni dominar voluntades. Su misión es guiar la consolidación del espíritu, inspirar la fuerza que permanece, defender la creación que se sostiene en el esfuerzo y acompañar a quienes eligen transformar el mundo mediante la perseverancia. En su presencia, incluso las almas fracturadas encuentran un lugar donde anclar su propósito, y los sueños que parecían inalcanzables adquieren la textura necesaria para hacerse realidad. Su existencia es testimonio de que el universo favorece a aquellos que avanzan con calma, con solidez, con una convicción que no se quiebra ante la tormenta, sino que se vuelve aún más firme en medio de ella. En regiones aún más remotas del simbolismo estelar, donde el lenguaje humano apenas roza los contornos de realidades más amplias, existe una dimensión de la presencia del demonio de Tauro que rara vez ha sido mencionada. Es la capa donde su esencia se funde con el pulso ancestral que sostiene las leyes del equilibrio, no solo en la materia, sino también en la energía emocional y espiritual de los seres conscientes. Allí se revela una cualidad que escapa a la comprensión común, su vínculo con la memoria de las cosas duraderas, con la historia secreta de aquello que ha resistido la erosión del tiempo. Se afirma en tradiciones casi perdidas que esta entidad es guardiana de un archivo silencioso inscrito en la vibración de las rocas cósmicas, un registro no de eventos, sino de voluntades que persistieron. Cada acto de perseverancia humana, cada repetición consciente que construyó un hábito noble, cada esfuerzo paciente que dio fruto décadas después, queda grabado en un plano que el demonio cuida con celo. Su poder proviene en parte de ese archivo, porque cada recuerdo de resistencia le otorga más densidad, más raíz y más autoridad en su propósito. Es una fuerza que se alimenta de la nobleza de quienes se niegan a rendirse. En torno a su forma, que pareciera inmóvil como una montaña, existe un campo vibratorio que no se percibe como movimiento, sino como una presión suave, como si el aire mismo tomara consistencia. Esa presión no oprime, sino que orienta. Es la sensación que experimentan las almas cuando, en momentos de duda, aparece la necesidad inexplicable de volver a empezar con más firmeza que antes. Esa fuerza no surge del individuo únicamente, es la influencia del demonio, que extiende su voluntad hacia quienes necesitan un recordatorio de su propia capacidad de mantener el rumbo. Se cuenta también que posee un dominio secreto sobre la luz pesada, una luminiscencia que no brilla hacia afuera, sino hacia adentro. Esta luz penetra las capas profundas de la conciencia y revela estructuras internas que muchas veces pasan inadvertidas, patrones de conducta que sostienen la identidad, pilares invisibles que mantienen estable la personalidad, anhelos que se han fortalecido silenciosamente. Esta capacidad de iluminar lo interno lo convierte en una especie de arquitecto espiritual, un constructor que no interviene directamente, pero que permite que cada ser reconstruya su propio templo interior. Los astrólogos arcaicos afirmaban que este demonio mantiene un vínculo directo con el ritmo del latido planetario, una especie de respiración de la Tierra misma. En cada ciclo de expansión y contracción, él absorbe información sobre la evolución de las especies y el avance colectivo. A través de ese intercambio, ajusta la influencia de Tauro para que las generaciones puedan sostener sus logros sin perder la conexión con el origen. Es un equilibrio complejo, en el que la estabilidad no debe convertirse en estancamiento ni la tradición en prisión.
Su energía impulsa a preservar lo esencial mientras se permite que lo viejo se renueve sin ruptura violenta. Los mitos más antiguos hablan de un don que concede a quienes demuestran una dedicación inquebrantable, la capacidad de transformar deseos en presencia. No se trata de una magia inmediata, sino de una ley cósmica que él activa. Cuando un ser humano sostiene durante suficiente tiempo un propósito noble, el demonio enlaza ese propósito con la trama de la realidad material, haciendo que los caminos necesarios se abran de manera gradual. Es la forma más pura de manifestación, basada no en el impulso repentino, sino en la constancia espiritual. Existe un aspecto poco explorado que lo conecta con el misterio del peso. No solo el peso físico, sino el peso simbólico de las responsabilidades, de las promesas y de los sueños que exigen paciencia. La energía del demonio enseña que el peso no es castigo, sino herramienta. En la medida en que alguien aprende a cargarlo adecuadamente, descubre que aquello que parecía una carga se convierte en una estructura que fortalece. Esta comprensión profunda transforma la relación con los desafíos prolongados y con el esfuerzo sostenido. Algunos sabios mencionan que, en su santuario mineral, el demonio custodia un mineral vivo que solo brilla en presencia de intenciones puras. Ese brillo responde al grado de compromiso que alguien tiene con su propio destino. Cuanto más intensa es la determinación, más radiante se vuelve la piedra. Se cree que este mineral es un fragmento del primer núcleo de materia sólida formada en el universo y que alberga la memoria de todos los comienzos. El demonio lo protege porque representa la chispa inicial de cada construcción, el origen de la forma, la primera decisión del cosmos de convertirse en algo tangible. Incluso su silencio, tan denso que parece una presencia adicional, es un maestro. Ese silencio enseña la importancia de escuchar los ritmos internos que no se perciben cuando el ruido del mundo domina. En él se aprende a reconocer la diferencia entre el deseo pasajero y la vocación profunda, entre el impulso disperso y la voluntad real. El silencio del demonio no exige quietud absoluta, sino conciencia plena. Es un recordatorio de que la creación auténtica surge cuando la mente encuentra reposo y la intención se vuelve clara como la roca recién pulida. Finalmente, su energía se manifiesta en la capacidad de sostener el fuego sin quemarse. Representa la armonía entre la pasión y la paciencia, entre la intensidad y la permanencia. Su existencia demuestra que la fuerza más poderosa del cosmos no es la que destruye, sino la que persevera, que la grandeza más alta no es la que brilla con violencia, sino la que permanece firme cuando todos los vientos intentan desviar el rumbo. En su presencia, las almas recuerdan que el universo favorece a quienes construyen con propósito, avanzan con solidez y permanecen leales a la misión que su corazón les reveló. Su legado es una invitación eterna a sostenerse, crecer lentamente, construir lo esencial y dejar que la vida florezca desde raíces tan profundas que ninguna tormenta pueda arrancarlas jamás. En la zona más profunda y silenciosa del tejido zodiacal, allí donde la energía se vuelve tan densa que casi adquiere voz propia, se despliega un aspecto aún menos conocido del demonio de Tauro, su capacidad de moldear la relación entre el tiempo y el propósito. No rige solamente la materia o la constancia, también influye en la manera en que los ciclos se entrelazan con el destino. En su presencia, el tiempo deja de ser un río implacable para convertirse en una herramienta que se puede alargar o comprimir según la fortaleza interna de quien lo enfrenta. Las leyendas insisten en que este demonio es capaz de ralentizar los ritmos de la existencia para quienes necesitan aprender la paciencia, y de acelerarlos para quienes están preparados para sostener el fruto de lo que sembraron. Es un maestro del momento exacto, del instante en que la semilla rompe su cáscara y se atreve a convertirse en vida. Se cuenta que, en el fondo de su santuario mineral, existe un pasaje que solo aparece cuando el universo vive grandes cambios. Ese pasaje lleva a una cámara protegida por capas de silencio tan antiguo que resulta casi palpable. En esta cámara descansan las intenciones del cosmos que aún no han encontrado forma. Son impulsos de creación, deseos universales en estado germinal. El demonio los contempla sin tocarlos, porque sabe que apresurar lo que aún no está listo traiciona la misma esencia de Tauro. Aún así, su presencia junto a esas intenciones estelares las fortalece, las prepara, las nutre, como si su propia paciencia fuera un alimento para las posibilidades que algún día se manifestarán. Y cuando por fin el universo considera que ha llegado el momento, uno de esos embriones de futuro se desprende y cae hacia los mundos como una inspiración que transforma civilizaciones enteras. Hay mitos que narran que el demonio comparte una conexión secreta con la respiración de los volcanes, no por su furia, sino por la sabiduría contenida en la acumulación del poder.
Un volcán no ruge porque sí, ruge cuando la Tierra ya no puede sostener más energía sin renovarse. De la misma manera, el demonio enseña que la calma no significa ausencia de fuerza, sino preparación. En su visión, la vida requiere largos periodos de calma para que el fuego interior encuentre su cauce adecuado. Y cuando llega el instante de liberar ese fuego, lo hace sin caos, sin destrucción innecesaria, sino con la precisión de una fuerza destinada a abrir nuevos caminos. Es la enseñanza de la intensidad controlada, del impulso que se expresa sin perder la estabilidad. Otro aspecto casi olvidado de su naturaleza es su afinidad con los sueños pesados, aquellos que parecen tallados en piedra y que permanecen en la memoria mucho después del despertar. No son sueños comunes, sino mensajes sin palabras que transmiten la sensación de estar caminando sobre terreno firme, de cargar un peso que no aplasta, sino que fortalece. En esos sueños, muchos han sentido que avanzan junto a una sombra colosal cuyo paso resuena como un tambor cósmico. Esa sombra es la presencia del demonio, que se comunica no mediante símbolos llamativos, sino a través de sensaciones profundas que reavivan la voluntad dormida. Algunas tradiciones sostienen que este guardián de Tauro actúa como intermediario entre las fuerzas del crecimiento y las del arraigo. No permite que la ambición se dispare sin base, ni que el arraigo se petrifique sin renovación. De hecho, existe un mito que cuenta cómo equilibra ambas fuerzas a través de un gesto casi imperceptible, un movimiento ínfimo de su mano mineral que ajusta la tensión entre el impulso de elevarse y la necesidad de permanecer firme. Ese movimiento simbólico es lo que inspira a muchos a tomar decisiones que combinan sensatez y audacia, decisiones capaces de sostener una vida entera. Más allá de la materia y la energía, también guarda una influencia profunda sobre la voz humana. No la voz sonora, sino la interna, la voz que impulsa, que corrige, que se mantiene firme cuando las dudas amenazan con apagarse. Se dice que cuando un corazón humano descubre su verdad innegociable, el eco de esa certeza es en realidad la vibración del demonio resonando desde sus cavernas estelares. Este eco no ordena ni obliga, solo afirma. Es un recordatorio de que la autenticidad requiere una fuerza que solo puede surgir de una identidad bien construida. Hay relatos que afirman que, una vez cada varios milenios, el demonio abandona su santuario silencioso para caminar por el plano astral de los seres vivos. No lo hace para intervenir ni para corregir nada, sino para escuchar. Se detiene junto a las almas que están por rendirse y siente su cansancio, como un escultor que pasa la mano por una piedra fracturada antes de restaurarla. No ofrece palabras ni señales, pero al regresar a su caverna, su espíritu irradia una energía renovada que se dispersa por el firmamento y llega a esas mismas almas como un impulso inesperado para continuar. La relación del demonio con la belleza también es un secreto poco explorado. No la belleza superficial, sino la que nace de lo auténtico, de lo construido con esfuerzo. En su presencia florecen creaciones que poseen un magnetismo inexplicable, canciones que parecen antiguas, esculturas que transmiten serenidad, paisajes que permanecen en la memoria mucho tiempo después de ser vistos. Es un guardián de la estética que proviene de la verdad interior, aquella belleza que no busca impresionar, sino revelar. Finalmente, las enseñanzas más profundas del demonio señalan que la grandeza no es un acto repentino, sino una acumulación constante de decisiones alineadas con el propósito. Su energía recuerda que incluso cuando todo parece quieto, la vida está creciendo en silencio. Que incluso cuando el avance es lento, el destino sigue tomando forma. Que incluso cuando el peso es grande, los cimientos se vuelven más fuertes. Su legado es una invitación a abrazar el proceso, a confiar en la paciencia, a caminar con paso firme hacia un futuro construido desde la raíz. Y en esa caminata, su sombra imponente se convierte en compañía, en impulso y en certeza de que nada que se construya con verdadera convicción será jamás derribado por el paso del tiempo. En lo más hondo del entramado cósmico donde los signos no solo representan arquetipos sino fuerzas vivientes que moldean el destino, existe un estrato aún más recóndito del demonio de Tauro, un nivel donde su influencia trasciende la estabilidad y la perseverancia para revelar un poder capaz de dialogar con los fundamentos ocultos de la existencia. Allí, en esa profundidad donde el universo respira en pulsos de eternidad, surge un aspecto poco explorado, la capacidad del demonio de custodiar la arquitectura emocional del cosmos. No solo sostiene la materia, sino también los vínculos invisibles que conectan a las almas entre sí y con su propósito. Se afirma que, en su núcleo más secreto, esta entidad guarda la fórmula de la coherencia, una vibración que mantiene unidos los fragmentos dispersos de la identidad. Gracias a su influencia, la esencia interior de un ser puede sobrevivir a las tormentas del cambio sin disolverse.
Es una fuerza que actúa como un cimiento emocional, como un susurro de firmeza que recuerda, incluso cuando todo se transforma, existe un punto dentro del espíritu que permanece inviolable. Ese punto es el que el demonio de Tauro protege con una dedicación incansable. Según algunos relatos arcaicos, la criatura posee un dominio sobre un tipo de gravitación espiritual que no atrae cuerpos, sino certezas. Esta gravedad hace que las decisiones importantes encuentren su lugar adecuado, que las convicciones auténticas permanezcan en pie y que los caminos verdaderos sean reconocidos entre miles de distracciones. En sociedades antiguas se decía que, cuando una persona encontraba su destino con una claridad repentina y profunda, el demonio había alineado su campo gravitatorio interior para que las piezas del alma encajaran de manera perfecta. En su caverna celeste existe un punto donde la luz y la sombra no se oponen, sino que colaboran. Es un sitio donde ambas fuerzas se mezclan hasta convertirse en un resplandor denso y cálido, una tonalidad que solo puede existir en presencia de una entidad que comprende que la fuerza real no elimina la oscuridad, sino que la integra en equilibrio. Mientras otros seres mitológicos encarnan la luz pura o la sombra absoluta, el demonio de Tauro representa la fusión de ambas, porque conoce que la estabilidad surge del reconocimiento de todo lo que uno es, no solo de lo que brilla. También se dice que la criatura tiene una relación íntima con el pulso de los minerales que conforman los mundos. Cada cristal que crece lentamente en las entrañas de un planeta emite un canto imperceptible que solo este demonio es capaz de escuchar. A través de esos cantos, aprende sobre el ritmo interno de cada esfera celeste, sobre sus heridas y sus fortalezas. En momentos de gran desequilibrio planetario, el demonio proyecta una onda de calma que recorre la materia y ayuda a restablecer la armonía. No interviene en los acontecimientos humanos, pero sostiene discretamente los cimientos de la realidad para que la vida pueda continuar fluyendo. Existe un mito casi olvidado que afirma que esta entidad guarda una conexión antigua con la paciencia de los árboles. Se dice que, en los primeros tiempos, caminaba entre las raíces primordiales del cosmos, enseñándoles a crecer hacia el centro de la vida y no solo hacia la superficie del tiempo. Gracias a esa enseñanza simbólica, los seres vivos aprendieron a desarrollar estructuras internas que les permiten resistir vientos devastadores. Esa misma enseñanza se transmite a los corazones humanos que necesitan recordar que la fortaleza se genera desde dentro, no desde lo que se muestra al mundo. Otra dimensión poco mencionada de su poder es su relación con la voz silenciosa de la responsabilidad. Este demonio no vigila desde la amenaza, sino desde el ejemplo. Su sola existencia irradia una dignidad ancestral, un compromiso tan profundo con su función que inspira a quienes sienten su energía a actuar con integridad incluso cuando nadie está observando. Es la influencia que impulsa a sostener una promesa hecha en soledad, a perseverar en un camino que solo uno comprende, a cuidar aquello que otros pasan por alto. En este sentido, su poder trasciende la construcción y se convierte en un acto de honra. Hay tradiciones que hablan de una danza cósmica que realiza una vez cada ciclo de eras. No es una danza de movimiento visible, sino un reajuste vibratorio que envía una onda expansiva de claridad y propósito. Este evento sucede cuando la constelación de Tauro se alinea con fuerzas que resuenan con la voluntad universal de crear nuevas bases. La onda que emite no se percibe como un fenómeno astral externo, sino como una sensación interna en los seres conscientes, un despertar profundo que impulsa a reorganizar la vida, a fortalecer estructuras debilitadas, a reconstruir lo derrumbado. Los antiguos guardianes del conocimiento decían que el demonio de Tauro posee también el arte de la condensación del deseo. Cuando un ser humano sostiene un anhelo noble durante años, sin desesperar, sin abandonar, sin traicionar su esencia, el demonio toma ese deseo y lo envuelve en capas de tiempo, paciencia y oportunidad hasta convertirlo en algo palpable. Es un proceso lento, casi invisible, pero certero. Nada que este demonio condense se pierde, todo aquello que recibe su toque se transforma en realidad tarde o temprano. Algunos relatos describen su presencia como un viento pesado que no mueve el cuerpo, pero sí el interior. Quienes lo sienten experimentan una determinación inexplicable, una convicción que no necesita palabras. Este viento interior, según los mitos, es el aliento del demonio, capaz de reavivar fuegos apagados, de despertar voluntades que creían haber renunciado para siempre, de devolver la esperanza incluso a quienes han olvidado cómo creer. En lo más profundo de su ser, este guardián encarna una verdad universal: nada que se construya con un propósito auténtico será jamás efímero. Su esencia es un recordatorio de que las raíces profundas pueden sostener montañas, de que la paciencia crea imperios invisibles, de que la fuerza más grande no es aquella que golpea, sino la que persiste. Y así,
mientras el cosmos continúa su danza infinita, la sombra majestuosa del demonio sigue velando por quienes eligen caminar despacio, con firmeza, con propósito, construyendo su destino piedra a piedra, hasta que su vida misma se convierta en una obra que ninguna era podrá borrar. En los anales silenciosos donde el cosmos registra cada vibración del alma, se dice que el demonio de Tauro guarda un conocimiento perdido sobre la forma en que la voluntad humana interactúa con la materia del destino. Este aspecto poco mencionado habla de una alquimia interior que no transforma metales, sino decisiones, emociones y memorias. Según las leyendas arcanas, la criatura comprende el lenguaje secreto de las tensiones internas, aquellas que nacen cuando el corazón desea algo que aún no existe y la realidad se resiste a abrir el camino. En ese punto de fricción, donde muchos sienten dudas o desgaste, la entidad opera como un mediador silencioso entre el deseo y la manifestación, estabilizando la energía para que no se disperse y se convierta en impulso creador. Algunos sabios del pasado sostenían que este demonio no solo protege la estabilidad, sino que custodia un archivo vibratorio donde quedan grabados los actos de perseverancia genuina. Cada día en que un ser continúa avanzando pese a la adversidad deja un eco. Ese eco, imperceptible para la mente, es recogido por la criatura y tejido en una urdimbre astral que, con el tiempo, regresa en forma de oportunidades inesperadas y puertas que se abren sin razón aparente. En esta visión, la vida no recompensa por azar, sino a través del trabajo silencioso de entidades cósmicas como esta, que equilibran el esfuerzo y el destino en una danza precisa. Existe otra dimensión de su energía que rara vez se menciona, relacionada con la manera en que modula el ritmo interno del tiempo personal. Aunque los relojes marchan igual para todos, la experiencia subjetiva del tiempo puede expandirse o contraerse según el estado del alma. El demonio de Tauro es capaz de otorgar una sensación de lentitud cuando se requiere paciencia y de aceleración cuando llega el momento de avanzar con vigor. Así, quienes se alinean con su influencia descubren que sus procesos internos fluyen sin prisa pero sin bloqueo, como si la criatura ajustara la duración emocional de cada etapa para permitir que todo madure en el instante adecuado. En los mitos más antiguos se menciona que, durante los eclipses que involucran la constelación de Tauro, este ser despliega una de sus capacidades más sutiles, la resonancia telúrica. Es una onda profunda que no vibra en los oídos, sino en la médula del espíritu. Quienes son sensibles a esa resonancia sienten que algo dentro de ellos recuerda, como si un llamado ancestral despertara certezas olvidadas. La criatura no transmite mensajes en palabras, sino en impulsos que indican hacia dónde dirigir la fuerza, qué camino evitar, qué vínculo fortalecer. Es una guía que no ordena, sino que despierta la intuición dormida. Hay relatos que lo describen no solo como guardián de lo material, sino como arquitecto emocional de mundos internos. En esta faceta, la entidad ayuda a reparar grietas invisibles, aquellas que se forman cuando las pérdidas, las frustraciones o las traiciones dejan fisuras en la estructura psíquica. Según estas historias, durante los sueños más profundos la criatura camina por los laberintos del inconsciente y coloca soportes simbólicos que permiten que la persona despierte con una sensación de fortaleza inexplicable, como si una mano antigua hubiese reforzado los cimientos del ánimo durante la noche. Se dice también que posee la capacidad de encender el fuego de la persistencia heroica, una llama que no arde con violencia, sino con una intensidad estable que no se apaga. Este fuego es considerado por algunos astrólogos como uno de los recursos espirituales más valiosos, pues permite sostener proyectos que requieren años de dedicación. La criatura lo enciende cuando percibe un propósito auténtico, cuando el corazón declara con firmeza que desea avanzar, aunque no sepa cómo. Desde ese instante, la llama se convierte en un acompañante silencioso que ilumina el camino incluso en los periodos más oscuros. Entre los aspectos poco desarrollados se encuentra su vínculo con la voz de la tierra misma. Según ciertos mitos, el demonio escucha los susurros de los campos, de las montañas y de los mares. En esos susurros reconoce las vibraciones del sacrificio y el renacimiento. La tierra entrega su abundancia solo a quienes han demostrado constancia, y este ser actúa como su mediador simbólico, inspirando a los humanos a trabajar con disciplina, respeto y entrega. De alguna manera, su energía enseña que toda cosecha, tanto física como espiritual, requiere una siembra consciente y un cuidado diario. Algunas escuelas esotéricas describen que, en ocasiones de gran desequilibrio interno, esta entidad despierta su aspecto de guardián inmóvil. No se manifiesta con movimientos o señales externas, sino con una quietud tan profunda que actúa como un espejo donde el caos se disuelve por sí solo. En esta quietud habita una sabiduría antigua que revela que la estabilidad no siempre se conquista luchando, sino permaneciendo firme hasta que las tormentas pierdan fuerza.
Es un recordatorio de que la calma sostenida puede ser más poderosa que cualquier embate. En el plano más épico de su naturaleza, el demonio de Tauro representa la fuerza de quienes no buscan gloria inmediata, sino legados que perduren más allá de su tiempo. Inspira a construir vidas que sirvan de cimiento a otras, a erigir valores que trasciendan generaciones, a convertir la propia historia en una fortaleza que resista las eras. Su energía impulsa a quienes lo sienten a comprender que cada acto de constancia es un ladrillo en una obra mayor, una obra que no solo define un destino individual, sino que contribuye a la arquitectura espiritual del mundo. Y en el corazón más oculto de su esencia late una verdad luminosa: la estabilidad no es ausencia de movimiento, sino un ritmo tan firme que ninguna fuerza externa puede romperlo. Quien se alinea con esa vibración descubre que dentro de sí existe un poder imperturbable, una voluntad capaz de sostener sueños inmensos, de superar silenciosamente los desafíos y de levantarse cada vez con mayor fuerza. Es allí donde el demonio revela su mayor regalo, la certeza inquebrantable de que incluso aquello que parece imposible puede construirse, siempre que el alma avance con paciencia, grandeza y un propósito que se mantenga firme ante la eternidad. En lo más profundo del tejido celeste, donde las constelaciones modelan corrientes invisibles que alimentan la conciencia de los mundos, existen relatos que exploran facetas aún más enigmáticas del demonio que habita en Tauro. Dimensiones que rara vez son narradas porque pertenecen a una capa del cosmos donde la voluntad se vuelve sustancia y la materia adquiere memoria espiritual. Estas historias sostienen que la criatura posee la capacidad de registrar cada intento, incluso los fallidos, como si en ese registro se encontrara la verdadera alquimia del crecimiento. No solo valora los logros, sino la intención con la que cada paso es dado, pues entiende que el valor auténtico no nace de la perfección, sino del esfuerzo sostenido. En algunos códices antiguos se menciona su vínculo con el umbral donde la energía emocional se convierte en estructura. Este lugar, invisible a los ojos humanos, es descrito como la cantera del espíritu. Allí, la criatura extrae las rocas simbólicas que representan las experiencias vividas y las modela en cimientos internos que permiten soportar futuras batallas. Cada duelo emocional, cada obstáculo, cada renuncia queda transformado en un bloque resistente que fortalece el suelo interior sobre el que se construyen los grandes propósitos. Este proceso no es instantáneo ni ruidoso, opera en silencio, durante instantes de introspección profunda, mientras el alma busca sentido en los desafíos. Existe un aspecto relacionado con la música del cosmos que pocas tradiciones han desarrollado. Según estas, el demonio de Tauro tiene la capacidad de escuchar los patrones vibratorios que conforman el destino personal y ajustar algunas frecuencias cuando éstas se desvían por miedo, agotamiento o confusión. No cambia la esencia del destino, pero armoniza sus tiempos, como un afinador que tensa o relaja cuerdas invisibles para que la melodía de la vida fluya con mayor coherencia. Cuando esta armonización ocurre, las personas sienten un impulso renovado, una claridad inesperada, un segundo aliento que aparece justo cuando parecía agotarse la energía. Hay relatos que lo describen custodiando los senderos donde la abundancia espiritual se transforma en abundancia material. En esta faceta, se dice que protege la transición entre el deseo de crear y la capacidad de materializar. No interviene de manera directa, pero vigila ese punto crítico donde muchos abandonan por impaciencia o desgaste. Su presencia inspira a mantener el paso firme, a recordar que toda obra sólida requiere tiempo, cuidado y coherencia. Así, se convierte en un guardián de los procesos largos, aquellos que parecen interminables pero que culminan en frutos duraderos. Algunos mitos de carácter iniciático hablan de un santuario desconocido donde el demonio de Tauro guarda símbolos ancestrales que representan fuerzas primigenias: la raíz, la sangre, la piedra y el pulso. Cada uno revela un mensaje profundo. La raíz habla del origen, de la importancia de reconocerse en la propia historia sin temor a las sombras del pasado. La sangre representa la pasión que impulsa a avanzar, la energía vital que no se extingue cuando se honra con propósito. La piedra enseña la importancia de sostener, de no quebrarse ante la adversidad. El pulso transmite la sabiduría del ritmo, la conciencia de que todo proceso tiene un compás que debe ser respetado. Se dice que quienes son capaces de comprender estos símbolos adquieren una fuerza interior que los vuelve indomables ante la vida. En algunos textos astrológicos olvidados se menciona que el demonio de Tauro custodia un portal emocional donde la seguridad se transforma en poder interno. Este portal se activa cuando una persona logra reconocer su propio valor más allá de las comparaciones o expectativas ajenas. Cuando esto sucede, el ser despierta una cualidad que en la antigüedad se llamaba firmeza luminosa.
No es arrogancia, es una seguridad tranquila que permite caminar hacia el futuro con confianza inquebrantable. Según la tradición, esta seguridad es una de las expresiones más altas del poder que la criatura puede inspirar. También existe la faceta de su relación con el cuerpo físico. Algunos sabios sostenían que el demonio de Tauro guarda el conocimiento del equilibrio entre fuerza y descanso, entre disciplina y disfrute. Comprende que el cuerpo es un templo donde la voluntad encuentra soporte, y por ello protege a quienes honran su forma material con hábitos que cultivan la vitalidad. Su energía impulsa a valorar la resistencia, la salud, la estabilidad emocional que surge cuando el cuerpo es tratado con respeto y paciencia. Bajo su influencia, la vida cotidiana se convierte en un ritual silencioso donde cada acto sencillo refuerza la conexión con la materia sagrada del propio ser. Existen mitos que lo describen interactuando con los demás signos solo en momentos cruciales. En tales encuentros, su presencia sirve como recordatorio de que incluso fuerzas ardientes, volátiles o etéreas necesitan un ancla para manifestarse plenamente. Cuando Aries corre sin dirección, él le presta estabilidad. Cuando Géminis se dispersa, él le brinda constancia. Cuando Cáncer se encierra, él le ofrece solidez. De esta forma, la criatura se convierte en una fuerza que equilibra a todo el zodiaco, enseñando que sin raíz, ninguna energía puede florecer. Finalmente, en las tradiciones más épicas se dice que el demonio de Tauro encarna la fortaleza heroica que no necesita ser vista para existir. Es la fuerza que sostiene al guerrero cuando lucha sin testigos, la disciplina del artista que crea sin aplauso, la determinación del soñador que trabaja en silencio, la resiliencia del alma que se reconstruye una y otra vez. Su legado es la certeza de que cada acto de perseverancia resuena en el universo y es reconocido por fuerzas que operan más allá de lo visible. Y en esa resonancia se encuentra la magia secreta que convierte un esfuerzo humilde en un destino grandioso, un camino solitario en una victoria eterna.